En este video se exploran dos conceptos que tienen que ver con las características del agua que pueden afectar su densidad y la concentración máxima de oxígeno que ésta puede contener. La densidad, como ustedes saben, se define como la relación entre la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto. La densidad de la mayoría de sustancias en estado sólido es mayor que su densidad en estado líquido. Sin embargo, en el caso del agua, el solvente universal, su densidad en estado sólido es menor que en estado líquido. El agua se expande al pasar de estado líquido a estado sólido y probablemente ustedes han experimentado esto si alguna vez han hecho cubos de hielo en una cubeta en su refrigerador. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Al flotar, el hielo se convierte en una capa de protección para que el agua debajo no se congele. Esto permite que haya vida en nuestro planeta, esto permite que haya vida en los cuerpos de agua, aún en las estaciones más frías, y la expansión del agua contribuye a los procesos geomorfológicos, en este caso a la fracturación de rocas. La densidad puede variar con la presión, la temperatura y la concentración de sólidos disueltos en los fluidos. La variación de la densidad con la temperatura se presenta en este gráfico y algunos datos puntuales se presentan en esta tabla. Aquí se puede ver el valor máximo de la densidad que se presenta cuando la temperatura del agua es de 4 grados Celsius. Para muchos propósitos en ingeniería y en nuestro curso se toma la densidad del agua como 1000 kilos por metro cúbico por practicidad. Sin embargo, si se quiere calcular la densidad del agua a otras temperaturas, se puede usar la ecuación de Thiessen, Scheele y Dieselhorst para este propósito, la cual se puede programar en una hoja de cálculo o en una calculadora programable. O simplemente se puede interpolar a partir de tablas o datos conocidos. Por ejemplo, para calcular la densidad a 18 grados Celsius a partir de datos conocidos, se puede utilizar una ecuación de interpolación de la siguiente manera. Aquí podemos ver que los dos métodos, aunque resultan en unas pequeñas diferencias, estas diferencias no son significativas. Hagamos un paréntesis. Consideremos una muestra de agua, como la que se muestra en la diapositiva. Vamos a ponerla en un aparato de filtración al vacío y los sólidos contenidos en ella se denominan los sólidos totales. Estos los podemos dividir en dos tipos desde el punto de vista ambiental, al pasarlos a través de un filtro de papel de tamaño de poro estándar. Lo que se retiene en el filtro es el contenido de sólidos suspendidos totales y lo que pasa a través de los poros con el agua se denominan los sólidos disueltos totales. Estos últimos están constituidos por iones libres y sales disueltas en el agua. Los sólidos totales están conformados por la totalidad de partículas disueltas o suspendidas de una muestra en solución o simplemente la suma de las dos fracciones obtenidas. Esto es importante porque si el agua tiene un contenido de sales o sólidos disueltos en ella, estas afectarán su densidad. Para esto se usan las ecuaciones de los métodos estándar para determinar el aporte de estos sólidos a la densidad. Tenga muy en cuenta las unidades que hay que utilizar para ingresar datos de salinidad y temperatura a la ecuación. De igual manera, si el agua tiene una cantidad importante de sólidos suspendidos, el aporte de estos al cambio de densidad se puede calcular por medio de la fórmula de Gill. En esta figura podemos ver cómo afectan diferentes concentraciones de salinidad a la densidad del agua. Ahora hablemos un poquito de la ecuación de estado. Esta ecuación es simplemente una relación empírica que existe y que relaciona la densidad del agua con la temperatura, la salinidad y la concentración de sólidos suspendidos y se usa para realizar el acople entre modelos hidrodinámicos y modelos de calidad del agua. La ecuación de estado es una ecuación aditiva. Esto quiere decir que se suman los tres componentes mencionados en las diapositivas anteriores para determinar la densidad total de una muestra. Veamos un ejemplo. Calcule la densidad del río Bogotá en la estación Cortijo, ubicada a 500 metros debajo de la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre, a una altura de 2.545 metros sobre el nivel del mar. El agua en este punto tiene una temperatura promedio de 19.01 grados Celsius, una salinidad de 18 partes por mil, una concentración de sólidos suspendidos de 380 miligramos por litro y se sabe que la gravedad específica de los sólidos suspendidos de la muestra es de 1.1. Vamos entonces a utilizar la ecuación de estado para determinar la densidad, pero primero vamos a calcular la variación de la densidad por temperatura.
Ahora calculamos la variación de la densidad por salinidad. Y finalmente calculamos la variación de densidad por sólidos suspendidos totales. De esta manera, la densidad total de la muestra es de 1012.14 kilos por metro cúbico. Se puede ver cómo la contribución menos importante es la aportada por los sólidos suspendidos. El otro parámetro importante en ingeniería ambiental que tiene que ver con la calidad del agua es el oxígeno disuelto. Este es el oxígeno libre, o sea que no está asociado a otros compuestos, es el oxígeno diatómico presente en el agua y se requiere para la respiración aerobia, es decir, está directamente relacionado con la cantidad de organismos acuáticos. Es el segundo gas más importante en la atmósfera y más abundante, pero no es muy soluble en el agua. Y esta gráfica nos muestra cómo en el momento de tener materia orgánica en el agua, el oxígeno disuelto es utilizado por los microorganismos para oxidar esa materia orgánica, causando un déficit de oxígeno disuelto y la posible muerte de los cuerpos de agua, como se puede ver. La cantidad de oxígeno disuelto en condiciones de saturación ideales se muestran en la siguiente figura. En azul se pueden ver las temperaturas más relevantes desde el punto de vista ambiental y algunos valores típicos del oxígeno disuelto en el agua. Podemos ver cómo esos valores son realmente bajos. Autores como Chapra y Canale han modelado el oxígeno disuelto saturado y proponen esta ecuación que es muy útil para la modelación y que sirve para producir la gráfica anterior. Es importante tener en cuenta que esta ecuación es válida para rangos de temperatura desde 0 hasta 40 grados Celsius. Sin embargo, cualquier sustancia disuelta en el agua puede afectar las concentraciones de oxígeno disuelto. Los métodos estándar, el libro de cocina de la ingeniería ambiental, tiene esta expresión para determinar las concentraciones de oxígeno disuelto en presencia de iones disueltos, lo que llamábamos salinidad. De nuevo, note las unidades en las que debe introducir tanto la salinidad como la temperatura. Entonces, ¿cuándo podemos usar o cuándo debemos usar la ecuación de Chapra y Canale o cuándo la ecuación de la AFA? La respuesta es muy sencilla. Las dos ecuaciones producen resultados similares siempre y cuando estemos trabajando en concentraciones importantes desde el punto de vista ambiental, de 0 a 40 grados. Aquí podemos ver la variación del oxígeno disuelto con la temperatura y la salinidad y podemos ver claramente cómo las concentraciones de sales afectan la máxima concentración de saturación que se puede tener en el agua. Las condiciones de oxígeno disuelto en el agua cambian de acuerdo a la presión atmosférica local también. Es así como a una altura como la del nivel del mar se tiene una columna de aire mayor sobre nuestras cabezas, una mayor presión y el oxígeno puede disolverse más fácilmente en el agua que a una altura como la de Bogotá en donde tenemos una menor presión local. En esta gráfica se muestran las diferencias en la cantidad de oxígeno disuelto de saturación a diferentes alturas o elevaciones. Veamos un ejemplo de aplicación. Calcule la variación del oxígeno disuelto del río Cauca, que tiene aproximadamente 1350 kilómetros de longitud, en diferentes puntos como en su nacimiento a 3125 metros sobre el nivel del mar, en Cali, ubicada a 1018 metros sobre el nivel del mar, y en su desembocadura a 15 metros sobre el nivel del mar. Asuma que las temperaturas en cada punto son 9, 14 y 18 grados respectivamente, esas son las temperaturas del agua. Asuma también que la salinidad en cada punto es de 10, 140 y 268 partes por mil, y finalmente compare sus resultados cuando la salinidad en cada punto es 0. Entonces, para solucionar este problema vamos a utilizar las ecuaciones que acabamos de describir, específicamente la ecuación de oxígeno disuelto para diferentes temperaturas y en términos de la concentración de salinidad, y la ecuación que podemos utilizar de oxígeno disuelto para corregir por elevación de cada uno de los sitios. A continuación encontramos un resumen de la información que tenemos. De esta manera vamos a construir una tabla un poco más grande en la cual se encuentren las condiciones de oxígeno disuelto sin salinidad, con salinidad y corregidas por elevación. A manera de ejemplo, vamos a calcular las condiciones de oxígeno disuelto sin salinidad para el primer punto, el nacimiento, para el primer punto con condiciones de salinidad y para el primer punto corrigiendo por elevación. Para los otros dos puntos se sigue un procedimiento similar.